Hola, buenas. Vamos a ver la introducción al tema 3. El tema 3 consiste en momento de una fuerza sobre un punto, ¿de acuerdo? Cálculo de momentos de fuerza sobre puntos de objetos rígidos o sólidos rígidos y el equilibrio estático del sólido rígido, ¿de acuerdo? Em, Como introducción vamos a ver en este vídeo los conceptos de productos entre vectores, ¿de acuerdo? Es un tema que tienen que manejar y les voy a dar un breve vídeo explicatorio al respecto. Multiplicación de vectores. Tenemos dos vectores, A y B, separados por un ángulo, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos el producto escalar. El producto escalar, como bien dice la palabra, nos va a dar una magnitud, ¿de acuerdo? No nos va a dar un vector, nos va a dar un número. Y en este caso el producto escalar se obtiene simplemente multiplicando las coeficientes x más los i's más los z's, ¿de acuerdo? El producto de los coeficientes x de a y b más el producto de los coeficientes y de a y b más el producto de los componentes z de a y b. Otra posible manera de calcularlo es calculando el coseno de teta, el ángulo que separa los vectores, multiplicado por los módulos de ambos vectores. ¿De acuerdo? Este sería el producto escalar, que es muy útil en física. Pero el ejemplo de producto más importante para el tema 3, que es el cálculo de momentos de fuerza sobre puntos, es el del producto vectorial, que en inglés se llama cross product. ¿De acuerdo? Esto probablemente ya lo han visto algunos en bachillerato y en cualquier caso sé que ya lo han estado dando en la clase de matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces el producto vectorial entre A y B nos va a dar, como bien dice la palabra vectorial, otro vector, que es un vector C. ¿Cómo es este vector C? ¿En qué dirección va a estar? ¿Y qué magnitud va a tener? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dirección, el sentido y la magnitud? Eso es lo que tenemos que saber calcular. Veamos. En primer lugar, si tenemos dos vectores, estos dos vectores siempre van a generar un plano, siempre nos van a definir un plano. Lo primero que tenemos que acordarnos es que el producto vectorial de dos vectores siempre nos va a dar un tercer vector cuya dirección es perpendicular al plano definido por los dos vectores que multiplico, ¿de acuerdo? El vector resultante del producto vectorial siempre está normal al plano generado por los dos vectores A y B, ¿de acuerdo? Esa es la dirección. La dirección del vector resultante del producto vectorial es la del vector normal al plano definido por ambos vectores. ¿Cuál es el sentido? Para saber el sentido vamos a usar la regla de la mano derecha. Si tenemos dos vectores A y B, el primero, el que está delante en la fórmula es el A, ¿de acuerdo? Si miramos el ángulo de A a B en el plano que nosotros visualizamos con la mano derecha, podremos ver cuál es la dirección del C. Tal y como yo estoy viendo en la presentación ahora mismo y como la verían ustedes, si uso la mano derecha verán que el vector C tiene que ir hacia arriba en el diagrama tridimensional que está pintado. Si el vector A y B estuvieran en el plano de la pantalla, el vector sería dirigido hacia uno, saliendo del plano hacia uno mismo. ¿De acuerdo? El sentido. De manera que el sentido del vector resultante del producto vectorial entre dos vectores se define mediante la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el módulo? Bueno, en primer lugar, el módulo se puede calcular multiplicando los módulos de los vectores que vamos a usar y multiplicamos por el seno de teta, ¿de acuerdo? Módulo de A, módulo de B y seno de teta. Solamente ha de acordarse uno que en el caso del producto escalar, el producto escalar nos va a dar, el módulo nos va a dar A por B por el coseno de teta y en el caso del producto vectorial será por el seno, ¿de acuerdo? Y la manera unívoca de calcular todo esto mediante matrices sería sabiendo que el producto vectorial entre dos vectores A y B es igual al determinante de la matriz que ven en pantalla, ¿de acuerdo? En la fila superior es una matriz 3×3 y solo tenemos que calcular el determinante. En la fila superior ponemos x y z, en la segunda fila las componentes del primer vector y en la tercera fila las componentes del segundo vector. Vamos a calcular la componente x, vamos a calcular después la componente y vamos a calcular la componente z. La suma de todas esas componentes nos va a dar el producto vectorial, el resultado del producto vectorial, que es el vector c definido en el espacio tridimensional. ¿Cómo se calcula el determinante de la matriz? Primero, aislamos la variable x, ¿de acuerdo? El vector unitario x,
Y ahora vamos a calcular la componente del producto vectorial a lo largo de la X. Sería el determinante de la matriz que queda ahí. ¿Qué sería? AI por BZ, ¿de acuerdo? Seleccionamos en el cuadrante opuesto a la X, ¿de acuerdo? Y vemos la diagonal AI BZ. Y multiplicamos AI por BZ. Y a la siguiente diagonal la restamos, ¿de acuerdo? De manera que sería la primera diagonal menos la segunda. AIZ menos BIAZ. Si se fijan, lo único que cambia es el A y el B. Primero tenemos vector unitario X, los subíndices ponemos IZ, que serían los valores siguientes a la X, menos IZ de nuevo repetido. Y los valores de las componentes sería primero la de la A verde, después de la de B, menos B menos A. Es bastante intuitivo si es fácil de memorizar. Siguiente componente, la I. Cruzamos en la matriz a la mitad, aislamos la I y los cuadrantes que nos quedan sería la diagonal de nuevo de arriba hacia abajo hacia la derecha. Tenemos AX BZ menos BX AZ. ¿De acuerdo? Y para la Z igual, aislamos la Z y calculamos el determinante de la matriz resultante, que sería AX por BI menos BX por AY. Y una cosa que se me olvidó, por cierto, mencionar. Volvemos hacia atrás. Cuando calculamos la componente X, la primera, todo es positivo. Pero cuando calculamos la siguiente, es negativo. ¿De acuerdo? Va a un menos. ¿De acuerdo? Cuando calculamos la siguiente, es positivo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Este es el resumen, aquí lo tiene claro. Entonces, acordarse, producto vectorial. La dirección es la perpendicular o la normal al plano definido por los dos vectores. El sentido es el de la mano derecha. Y el valor del módulo sería módulo de A por módulo de B por seno de teta. O si no, calculamos directamente el determinante de la matriz. ¿De acuerdo? Muy bien.